Hola, buenos días para todos. En este primer encuentro asincrónico vamos a hablar sobre la literatura del realismo. Es importante entender el origen del término. Este origen aparece aplicado a la literatura hacia 1825 para referirse a la imitación por parte de los románticos de la naturaleza y al detalle descriptivo de algunos de sus novelistas. Más tarde su significado se precisó para aplicarse a ciertos pintores como Gustave Courbet, que frente a los temas grandilocuentes y las escenografías aparatosas del romanticismo, llevaban a sus lienzos sencillas escenas de la vida cotidiana. Enseguida se aplicó el vocablo a las obras literarias animadas de un propósito análogo de recoger fieles testimonios de la sociedad de la época. En este caso, el realismo es un movimiento artístico y literario que tiene como fundamento principal estar en oposición total con el romanticismo, estableciendo en sí una total contradicción a los ideales que este mismo establece. Su principal característica es la razón por encima del sentimiento o ideales románticos. El origen de la literatura del romanticismo en América se da en Europa básicamente durante el siglo XIX, cuando los artistas se propusieron a reflejar la sociedad del momento en contraposición de los ideales románticos, en el cual su principal característica era uso de la razón por encima del sentimiento. Básicamente dejar de idealizar las cosas y referirnos a lo real y a lo que es básicamente lo esencial y literal de las acciones y de lo que se vivía en ese momento frente a lo que es la emoción, el sentimiento que le podía pasar a la persona en ese momento, ser mucho más razonables en esas situaciones. El realismo en América no actuó de la misma manera que en Europa, el cual se oponía al romanticismo, como ya habíamos visto anteriormente. Por el contrario, en América se integró amablemente al realismo. Ya existían escritores románticos con marcada inclinación política y social que reflejaron en sus obras literarias aspectos de injusticia social, así como retratos costumbristas de la época en Latinoamérica. Esta literatura del realismo surge a principios del siglo XX, más o menos como una respuesta a los cambios históricos que experimenta el continente americano, y el escritor realista reflejó esta realidad social, política y económica del siglo XX. Hay que hacer una distancia entre lo que es en Europa y lo que se estaba viviendo en esta parte del territorio de lo que es nuestra Latinoamérica o Hispanoamérica, porque son transiciones muy diferentes en donde se trataba de hacer esa distancia entre lo emocional o digamos lo afectuoso y lo romántico, entre lo razonable y lo que era puramente lo que se vivía en ese momento. Entonces fueron dos periodos que trataron de tomar distancia totalmente, pero pues que cada uno llevó con la otra, y aquí en esta parte de nuestra Hispanoamérica pues trató de siempre ir una de la otra, pero pues al aporte de los grandes escritores pues se fueron tomando distancias bastante claras frente a ello, ¿sí? Entonces aquí en el cuadro que ustedes pueden ver que es el realismo, entonces dice que los antecedentes, para que lo tengan más específico, si aún hay dudas, es la corriente estética que supuso una ruptura con el romanticismo en la segunda mitad del siglo XIX. El realismo pretende la reproducción exacta, completa, sincera del ambiente social y de la época en que vivimos. Entonces, en el taller vamos a empezar como a enfocarnos en esos aspectos. Hay que tener en cuenta de que vamos a seguir mencionando otros temas que son, por ejemplo, el concepto, géneros, autores, obras representativas y características.